podemos ir un poquito más allá, que la ciencia también es un espacio para nosotras, que aportamos muchísimo, que entre más diversa sea la ciencia, mucho más enriquecedora va a ser. Que no tengan miedo para nada, que poco a poco estamos logrando, digamos, ocupar ese espacio que se nos debe en la ciencia y que no, que esto es maravilloso, que de verdad que les va a cambiar la vida, que van a empezar a ver sus contextos, sus historias, sus amigos, el barrio, el país, todo, lo van a empezar a ver con otros ojos y unos ojos muy interesantes, donde ustedes van a poder aportar, donde sus nuevas ideas son importantes, necesarias, contribuyen. Entonces, nada, que sigan adelante, que obviamente no hay una más importante que otra dentro de las áreas, pero que la ciencia tiene un aporte muy importante para la vida de nosotras y que necesitamos muchas más mujeres y niñas en el campo. Muchas gracias, Marce. Eh, Alejo, pues ahora hablábamos de que tu historia entonces empezó con esa curiosidad de cómo el teléfono lograba conectarte con tu papá pues a tanta distancia. Y después de esa curiosidad pues han venido un montón de estudios, ahora estás haciendo tu doctorado, pero pues ahorita hablábamos con Marce de a veces lo difícil o costoso que puede ser acceder a un posgrado. ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Qué lotería te ganaste o cómo hiciste para llegar hasta por acá? Bueno, para agregar un poco lo que dice Marce, en realidad la brecha de género se da en el mundo de las ciencias, pero en las ciencias de la computación es mucho más visible, ¿cierto? Yo estudié entonces ingeniería electrónica posteriormente y pues mis compañeras eran muy pocas, la verdad. Generalmente pues era un grupo lleno de hombres. Y bueno, eso me dio la posibilidad entonces de que todo eso estaba en crecimiento hace muchos años. No eran tanto los equipos conectados a internet, no eran tanto los dispositivos celulares conectados a la red, no había tanta información de un lado para el otro, no habían tantos elementos y componentes computacionales en el medio, ¿cierto? Pero ya esto es cada vez más y crece de una forma exponencial, entonces eso hace que también se requieran más personas que puedan soportar, pues que puedan desarrollar, que puedan dar soporte a ese tipo de herramientas computacionales. Y a medida que ese mundo crece y crece, los profesionales no crecen a la misma medida en esas áreas. Entonces eso ha evidenciado como si una brecha muy importante de empleabilidad de profesionales en esas áreas. Entonces eso ha motivado a que los gobiernos brinden becas a personas para que estudien ese tipo de áreas. Hay facilidades, en realidad, no solo desde el gobierno, sino desde eh, diferentes sectores que fomentan que más personas estén formándose en las áreas de las ciencias de la computación. Y pues a las mujeres mucho más que estimulan que estén dentro de esas áreas. Entonces, afortunadamente, como eso venía en crecimiento, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación en ese momento me becó para después de haber terminado la ingeniería, me becó para hacer la maestría. Y bueno, desde la maestría entonces ya se me han abierto más posibilidades de poder trabajar en más entornos de investigación, en el sector gobierno también, pero siempre con una convergencia en la educación. Entonces, actualmente sigo haciendo mi doctorado, pero también muy orientado en cómo las herramientas computacionales pueden contribuir a la educación y cómo se puede enseñar de una mejor forma, cómo se pueden lograr más aprendizajes con prácticas pedagógicas que permitan que los estudiantes puedan aprender más y aprender mejor. Súper, Alejo. Entonces, sí, cada vez tenemos más programas que pues desde más pequeños incentivan a niños y niñas a acercarse a este mundo de la tecnología, algo que tal vez no nos tocó a nosotros pues cuando éramos tan niños. Y pues creo que ambas historias también son una motivación para buscar caminos y alternativas y a ustedes que están aquí conectados, niños, niñas, adolescentes, este es un camino que les gustaría, un proyecto de vida que les interesa, dedicarse a la computación, a la tecnología, a las ciencias,
pues ahí están las oportunidades también, hay becas, hay maneras diferentes como de acercarse desde diferentes tipos de estudio, entonces esta también es una invitación a que le piensen a esas posibilidades. Nos quedan 10 minutos de esta conversación y quisiera que los aprovecháramos para entrar un poco entonces en el tema de la tecnología. Acá tenemos una serie de palabras, procesador versus cerebro. Pues lastimosamente no tenemos el chat habilitado y no podemos conocer las definiciones que los niños nos daría, pero me gustaría que cada uno desde su casa piense en esta palabra de procesador y por qué la estamos comparando con un cerebro. A ver, Marce, cuéntanos, ¿qué relación hay entre estas dos cosas y aquí qué estamos comparando? Micrófono. Biológicamente el cerebro es, digamos, como el centro de funciones, ¿no? Como el centro que procesa, precisamente ya ahí empecé con la palabra clave, que procesa lo que va a pasar en tu cuerpo, en tus pensamientos, digamos, la parte cognitiva y la parte, pues, digamos, de fisiológica del cuerpo. Cierto, el procesador y el cerebro tienen entonces una similitud muy grande, precisamente funcional, y es que son como un centro de funcionamiento, un centro de pensamiento, por decirlo así, pues de una forma analógica. Entonces tienen una relación muy estrecha, directamente proporcional, diría yo, porque precisamente tienen una función similar. Y el procesador entonces es un poco como el centro de cualquier máquina que hacemos, no sé, cualquier robot, o sea, siempre hay un procesador. Sí, siempre hay un procesador y es donde llega toda la información y de donde sale la respuesta a algo. Vale, vamos a ver cuál es nuestra siguiente palabra. Sensores versus sentidos. Alejo, ¿qué podemos decir de esto, de esta comparación? No, pues los sensores dentro de los componentes electrónicos hay muchos y creo que hay hasta algunos que pueden detectar cosas que nosotros como humanos no podemos detectar con nuestros sentidos. Por ejemplo, hay sensores que pueden detectar cuando hay un metal, hay sensores que pueden detectar cuando diferentes elementos, humedad, mientras que nosotros tenemos, pues con los sentidos que tenemos, alcanzamos a percibir un amplio, sí, un menú de bastantes posibilidades. Pues con los sensores también se pueden realizar detectar muchas cosas del ambiente. Por ejemplo, pensemos en una aspiradora robótica en nuestras casas. ¿Qué hace esa aspiradora? Ella se va desplazando, pero ¿cómo hace para orientarse y para no quedarse atascada en un lugar? Pues ella utiliza diferentes, por ejemplo, acá tenemos que estas luces están acá, envía una señal y cuando detecta inmediatamente que hay un obstáculo al frente, entonces esa respuesta regresa y ya es analizada por el procesador, entonces el procesador ya va a saber cómo es que el sensor me está diciendo que hay algo al frente. Entonces inmediatamente el procesador tendría que tomar, pues si está configurado con unos procesos, entonces ya debería de saber que no puede seguir hacia allá o que debe voltear hacia un lado o hacia el otro. Entonces los sensores, dentro de los componentes electrónicos, hay muchas diferentes posibilidades de poder detectar muchas de las cosas que hay en el ambiente y nosotros con los sentidos, pues digamos que tratamos de trasladar también como esa forma de qué se puede detectar y cómo lo pueden entender las máquinas. Esa es otra forma de cómo nosotros podemos transferir los sentidos por medio de sensores a las máquinas. Y por ejemplo, con ese que nos mostrabas, pues uno podría pensar en que hay cierta similitud con lo que hacen los murciélagos, solo que pues no sería con sonido, que ellos envían es una onda de sonido que rebota, sino como con luz, sería como un comportamiento similar. O sea, también las máquinas se inspiran no solo en los humanos, sino también en otras cosas de la naturaleza. Sí, pero el sonido o la luz igual es una señal, ¿cierto? Lo podemos terminar con una señal. Es recibir un estímulo ante esa señal y esa señal interpretarla y que el procesador con la interpretación de la información de esa señal pueda tomar una decisión.
Entonces, de esa forma podríamos como hacer esa relación con los murciélagos. Pero sí, tiene mucho sentido. Bueno, a ver, ¿qué palabra sigue? Fuente de poder. A mí este me llamó mucho la atención porque suena es como a, yo no sé, como a un Super Saiyajin, suena como una caricatura, como algo así. La fuente de poder. Pero hablábamos de que la fuente de poder para las máquinas o los robots es como lo que serían para nosotros los alimentos y el oxígeno. ¿Cómo así, Marce? ¿Eso cómo funciona? Sí, digamos, para que todo funcione necesita una fuente de, ¿cierto? Una fuente, digamos, de poder. Entonces, cuando conectas, se te va a descargar el computador, se te va a descargar el celular. Bueno, tienes que conectarlo a la luz eléctrica, ¿no? A la energía eléctrica, en realidad. Esa sería como retomar ese tipo de energía para poder que funcione tu artefacto, tu dispositivo. En la parte humana, pues en los organismos vivos es similar. Nosotros no nos conectamos todavía pues al enchufe porque no funcionamos con energía eléctrica como base, digamos, del metabolismo y demás funciones que tenemos en el cuerpo. Nosotros tomamos alimento y oxígeno y eso se transforma en energía, una energía química, ¿cierto? Y esa energía química se convierte, digamos, en el cuerpo para que nosotros nos podamos mover, nos podamos levantar, podamos hacer nuestras actividades, los órganos funcionen, las neuronas, pues, etcétera. Entonces, digamos que tiene como esa similitud en que necesitas obtener un algo para que funcione un dispositivo, un cuerpo humano, lo que sea necesario, necesita una fuente de poder. Entonces, esa es como la relación que hay para darnos el poder, el power. Dijiste, se te va a descargar el computador y era verdad, se me iba a descargar el computador, pero ya lo conecté. ¿A dónde Pero lo antes de que conectaste? lo ¿A la conecté qué? a la A la energía, fuente. a la fuente de poder. Eso. Antes de que nos vayamos de ahí, me gustaría también preguntarte, bueno, ayer Alejo también hablaba pues como de lo maravilloso que nosotros tenemos, por ejemplo, pues un corazón que todo el tiempo está ahí latiendo, ¿cierto? Y no necesitamos estar conectados a ningún lado y eso pues también es muy increíble. Pero también quería preguntar por las energías renovables en términos de estas fuentes de poder, o sea, no sé, los paneles solares, otro tipo de elementos como esos, también permiten alimentar estos mecanismos sin tener que recurrir a la energía convencional o como. Sí, depende entonces, yo tengo que identificar cuál es la cantidad de radiación que puedo obtener para cargar una batería por medio de un panel solar y con esa capacidad que estoy en la capacidad de alimentar, ¿cierto? O sea, identificar y saber muy bien entonces que con lo que yo tengo almacenado, recolectado por medio de un panel solar, saber yo qué puedo hacer con esto, ¿cierto? Porque hay motores que consumen demasiada energía, entonces yo tendría que identificar cuáles serían las fuentes de energía y lo que necesito para poder suministrar otra vez la energía a los elementos y mecanismos dentro de un componente. Claro, igual que nos pasa a nosotros, pues si voy a correr una maratón, no puedo comer lo mismo que si me voy a quedar acostado todo el día. Sí, sí, claro, el consumo calórico es muy diferente, entonces es algo que yo tengo que mencionar también. También pasa en la electrónica bastante que se queman los dispositivos y es porque le doy más corriente de la que necesita y se daña. Entonces también tengo que tener mucho cuidado de saber cuál es ese suministro de energía necesario y preciso para que pueda funcionar adecuadamente el cuerpo humano, pero también los elementos, los mecanismos y los componentes electrónicos dentro de un robot. Súper, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero igual creo que nos podemos robar 5 minuticos de más. Hablemos de los mecanismos que son como ese esqueleto o esos músculos en nosotros, pero entonces, ¿qué sería en un robot o en una máquina? Bueno, entonces, por ejemplo, Ana, cuando tienes, tu cuerpo detecta que tiene mucho calor, ¿cierto? Y tienes un abanico en la mano. Entonces tu cerebro, tu procesador, te va a decir pues, que con el abanico te refresques un poco, ¿cierto?
Lo mío podría funcionar con un mecanismo automatizado, ¿cierto? Podemos tener un sensor de temperatura, un programa que le diga al procesador que cuando la temperatura supere un rango, entonces que active un motor, por ejemplo, un motor de estas características, de este que tengo acá, ¿cierto? Ajá. Entonces que active este motor y que este motor inmediatamente empiece a agitarse. Entonces mira la misma relación, es el mismo, con la misma estructura, y eso es lo que yo tengo que estar en la capacidad de decirle a la máquina, de programarla. Esas mismas acciones de detectar calor y de ventilarme, yo puedo escribir un algoritmo y ese algoritmo transferirlo a un lenguaje de programación para que el procesador lo pueda entender e interprete los datos de los sensores y pueda activar, en este caso, pues un motor que pueda ventilar. Eso puede ser un ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa, pues yo a veces veo que estoy trabajando en el computador y de repente empieza a sonar como un ventilador dentro del computador. Supongo que es eso, como que él tiene un sensor y cuando dice estoy muy caliente, entonces enciende un ventilador. Sí, por ejemplo también en algunos carros que tiene sensores también de temperatura para regulación de la temperatura en el motor, ¿sí? Entonces, sí, tiene toda la relación. Y mencionaste otra palabra por ahí difícil, pero que se ha vuelto muy común, y es el algoritmo. Siempre hablamos que el algoritmo, que es que la música, siempre me pone la misma música porque es que el algoritmo, siempre encuentro la misma publicidad en Facebook porque el algoritmo, o sea, ¿qué es el algoritmo? Pues yo entiendo que es algo de las matemáticas y eso quiere decir que entonces hay muchas matemáticas detrás de la tecnología. Sí, pero hay algoritmos complejos y hay otros algoritmos muy simples, y nosotros pues todo el tiempo estamos haciendo algoritmos, pues ejecutando algoritmos. Me refiero a que para amarrarme los zapatos, yo dentro de mi cerebro tengo una secuencia de acciones que me van a hacer cumplir esa tarea. ¿Cómo que tengo que hacer? Pues si yo no me agacho, primero, pues obviamente no voy a alcanzar los cordones. Y después, ¿cómo es la forma de hacerlo, cierto? Y la fuerza que tengo que aplicar. Todo eso es un algoritmo porque es una secuencia de instrucciones, una secuencia de actividades para cumplir una función, una tarea, algo específico. Entonces, los algoritmos que hablaste ahí, por ejemplo, de Spotify o de Facebook, son algoritmos que ya son un poco más complejos, que interpretan las reacciones y las diferentes actividades de las personas, y con base a eso le hace un análisis a todo ese comportamiento de esa persona y empieza a sacar ciertas conclusiones, a decir, a esta persona le puede interesar esto y le puede interesar esto, entonces le empieza a mostrar y te empieza a dar como ciertas cosas dentro de tu círculo de lo que él cree que te puede interesar. Sí, en conclusión es un paso a paso, Ana, algo sencillo, es un paso a paso de una función. En el caso, como decía Alejo, de Spotify, en fin, ese paso a paso dice, Ana ingresó a la canción no sé, de Carlos Vives. Quiere decir, como Carlos Vives, hay tantos usuarios más o menos que vieron esta canción y todos empezaron a ver este tipo de videos. Puede ser entonces que a Ana, como vio Carlos Vives, puede ser que le gusten estos otros. Voy a enviársela como sugerencia porque puede ser que haga parte de este mismo equipo o de esta franja que identifica el algoritmo. Entonces es un paso a paso. El algoritmo dirá, primero, abrir cualquier video pues que de tu gusto. Segundo, de acuerdo, esos videos deben estar clasificados. Ana le dio me gusta, lo ha escuchado varias veces, ok, ahí debe haber una clasificación, como dije anteriormente, a estas personas que les gustó esta canción, también les gustó estas otras. Mostrarle a Ana esta sugerencia. Tercero, si a Ana le gustó esa sugerencia, seguimos ampliando el nivel de rango, digamos, de canciones que te gustan. Entonces, claro, el algoritmo empieza a especializarse cada vez más. Empezamos de una canción en un mar y un universo, pues digamos, infinito casi de canciones, pero tú le diste una primera seña. Entonces él la detecta y empieza a hacer subdivisiones y a darte a ti las opciones. Entonces el algoritmo se vuelve más específico. Llega hasta un punto en que casi que predice lo que tú quieres. No sé si les ha pasado que uno dice, ay, qué rico tal cosa, y de pronto de repente llega una canción similar a eso que estás, o que te está gustando en ese momento, o una oferta, bueno, claro que eso también hay otras formas de que pase eso, pero digamos que el algoritmo se vuelve tan especializado
que te empieza a mostrar eso que te gusta o Y que te entonces quiere vender. los algoritmos no están solamente ahí en las redes sociales, la publicidad, sino que también pues en cualquier programación de una máquina, de un robot, hay algoritmos. Sí, en Pues, tu sí. cuerpo, cada función es un algoritmo. ¿Cómo me levanto? Primero abro los ojos, luego me siento, luego pongo un pie, pongo el otro, camino. Ya eso es un algoritmo. Adelante, Alejo. No voy a decir eso que es el paso a paso. Y sí, yo tengo entonces, antes de yo empezar a programar un robot, a decirle al procesador que tiene que hacer ciertas cosas, pues yo me tengo que sentar y a pensar cuál va a ser ese paso a paso de lo que me interesa que haga ese robot. Y ya después, digamos que las herramientas computacionales entienden ciertos lenguajes de programación, entonces yo tengo que saber cuál es el lenguaje con el cual yo le puedo hacer entender a esa máquina lo que yo le quiero decir, las instrucciones que le quiero dar. Entonces ahí es donde yo tengo que aprender a programar, y para aprender a programar hay muchos lenguajes de programación. Entonces, pues la idea es yo transferir ese algoritmo a ese lenguaje y enseñarle a esa máquina a hacer eso que yo quiero que haga. Súper. Un Bueno, ejemplo y muy sencillo. Ay, qué pena. no, dale, Marce. Sí, que un ejemplo muy sencillo es tu celular. Para el algoritmo entonces debe decir presionar botón para iniciar, ¿cierto? Que sería en donde prendes el celular. Luego mostrar, digamos, como toda la cortinilla, digamos, del operador que es, tan, tan, tan. Después mostrar pantalla inicial con aplicaciones. Bueno, ahí empiezas a dividirse. Sí, Ana, oprime o toca aplicación WhatsApp, abrir WhatsApp. Si ella se mueve hacia abajo, desplazarse hacia abajo. Si ella da clic en un nombre, abrir chat para esa persona. Si ella no quiere, dar flecha atrás, volver a la pantalla inicial. Eso sería el algoritmo, digamos, pues de una forma muy gruesa, digamos, de un celular. Se trata como eso, de esas instrucciones que tú le das al programa, por decirlo así, para que se ejecute. Pues sí, impresionante. Pues no sé, es que la palabra suena como algo muy complicado, pero sí, cuando ustedes nos lo explican, pues en realidad no tiene que ser tan complicado. Pero Y sí puede ahora ser, claro, se puede complejizar, pues. viene una, sí, claro, puede llegar a ser, como decían ustedes, tan especializado como uno quiera. Y ser, bueno, me imagino cómo se verán esos algoritmos. En uno de nuestros talleres mostramos uno así puro para que lo veamos. Y entonces viene una pregunta, pues, que nos hemos hecho mientras conversamos y que también me gustaría que los niños, niñas y adolescentes se lo respondieran desde su casa, y es, en últimas, ¿qué es robótica? Ayer hablábamos de que definir la robótica puede ser a veces, pues, o hasta dónde llega, pues puede ser como nos pasa a veces con los géneros de música, que uno dice como esto es reggaetón o no es reggaetón, esto es vallenato o ya no es vallenato, ¿cierto? A veces hay tantas mezclas y tantas cosas nuevas que surgen que como que ya no sabemos. Pero para ustedes dos, ¿qué es robótica o cómo lo definen? Alejo. Bueno, para mí es la convergencia de muchas cosas. Es la convergencia de elementos electrónicos, de elementos eléctricos, de comunicación, de programación. Entonces yo tengo que hacer que estos sensores, que la fuente de poder, que los mecanismos, pues que la parte mecánica, que la parte electrónica, que todo esté consolidado en pues en un sistema debidamente interconectado para que él pueda cumplir una función, una tarea. Entonces un robot es la convergencia de todas esas cosas, pero el robot no es el fin. El robot es el medio por el cual los estudiantes van a poder desarrollar ciertas destrezas y entendimientos y aprendizaje sobre electrónica, electricidad, sobre mecánica, sobre programación, y que eso les va a permitir transferir esos conocimientos en diferentes campos, ¿cierto? En el campo profesional, o para representar fenómenos, para resolver problemas en sus contextos educativos, en sus hogares, o en el lugar
en el que se desempeñen, pero es un medio por el cual ellos van a desarrollar todos esos aprendizajes. O sea, que es un conjunto de muchas cosas, pero al final lo importante es para lo que nos sirve, ¿cierto? Nos sirve para solucionar, para mejorar situaciones. Marce, ¿quisiera agregar algo? No, totalmente de acuerdo. Yo pienso que pues hay que meter elementos electrónicos, eléctricos, unos mecanismos específicos y bueno, cómo exactamente lo que decía Alejo, cómo eso lo unimos a partir de un código, de un lenguaje de programación, de una lógica algorítmica, por supuesto, para que de una tarea haga una o haga una actividad, no sé, o de respuesta a una situación. No sé, lo que decía ahorita Alejo de la aspiradora, bueno, me limpie la casa, entonces voy a necesitar unos elementos eléctricos, unos electrónicos, unos mecanismos especiales, lo tengo que programar en un lenguaje de programación con unos algoritmos y ya simplemente al final voy a tener un producto que, ¿cuál es la función? Limpiarme la casa. Básicamente eso. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, en realidad hace un ratico yo abusé un poco aquí del tiempo, pero no quería pues dejar nada por fuera, pero para cerrar queremos dejarle a todos los estudiantes una misión. Esta misión es para el taller que tendremos el próximo viernes. En ese taller cada grupo estará con su docente y lo que queremos es que a ese taller traigan lo siguiente. Primero van a elegir un problema cotidiano, algo sencillo, por ejemplo, no sé, me cuesta mucho levantarme temprano en la mañana para conectarme a mis clases virtuales, o cuando estoy en la clase virtual a veces se me duerme una pierna y no sé qué hacer, o por la noche me da mucha pereza lavarme los dientes antes de acostarme. Bueno, ¿y qué pasa si buscamos una solución a esos pequeños problemas desde la tecnología? Entonces, lo que vamos a hacer en segundo lugar, después de haber escogido nuestro problema cotidiano, es imaginar una solución desde la tecnología, lo que ustedes quieran, una máquina, un dispositivo, un robot, lo que ustedes se imaginen. Y luego, el tercer paso es eso que se imaginaron, lo van a plasmar en un dibujo o si prefieren también pueden hacer un modelo, es decir, como una maqueta, usar material reciclable que tengan en su casa, usar los materiales que encuentren para poder construir eso que se imaginaron. Y luego pues van a tenerlo listo para su taller del próximo viernes para que puedan compartirlo con sus compañeros y su docente y contarles qué fue lo que se imaginaron y cuál era el problema que querían solucionar. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Sus profesores les van a compartir un enlace para que por favor llenen la asistencia quienes estuvieron acá y nos acompañaron. Y también pues les haremos llegar esta misión también con sus profes para que no se les olvide. Muchas gracias Alejo, muchas gracias Marce, qué bueno haberlos tenido acá. Esperamos que nos sigan acompañando en todo este proyecto porque vamos hasta noviembre con muchas actividades. Y bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias, Ana. Y soluciones que no existan, muy importante ese punto. De acuerdo, a usar toda la creatividad. Exactamente. Bueno. Muchas gracias. Disfruten mucho del proceso. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.